desde el momento en el que este personaje Pointer viene y plantea la idea de república en México, Estados Unidos ya tiene una estrategia de ir debilitando, aunque un poco debilitado por su recién independencia del Imperio Mexicano, la idea ya es debilitarlo, fragmentar poco más lo que es esta leve unión que si acaso es que se tenía con respecto a cierta ideología que se venía persiguiendo. Entonces, consciente de que en ese momento no era el momento preciso, digamos, de llevar a cabo una guerra tan directa. Entonces la idea es la batalla por territorios o ya por la ideología de expansión de Estados Unidos, es desde entonces con la idea de la república a sabiendas de que solo va a desfragmentar la Unión Mexicana. Así es. Comenzarla. Así es, justamente así es. Y miren ustedes, pero lo que acabo de decir, así es, difícilmente puedo enmendarte algo, exactamente así es. Lo que sí puedo es agregar algo. Tan fue así el peligro tan evidente del expansionismo yanqui, antes de que esto ocurriera realmente, pero que estaba como espada, así nomás listo a descargar el mazazo, que un personaje conservador, que ahora desde luego es traidor a la patria, no olvides, don José María Gutiérrez de Estrada. Don José María Gutiérrez de Estrada fue uno de los personajes que le ofreció el trono mexicano a Maximiliano, uno de los que fueron, no uno de los que fueron, de hecho el principal, el jefe de la delegación mexicana, que en 1863, en octubre, le ofreció el trono de México a Maximiliano. Él, don José María Gutiérrez de Estrada, tiene unos escritos que si ustedes los leen, pareciera que los escribió ayer sobre el peligro americano. Entre otras cosas dice, sigamos, más o menos textual, sigamos con la política que hemos venido siguiendo de la república y el desorden y la desfragmentación. Está hablando él entre 1821 1840, antes de la guerra con los Estados Unidos. En 1840, dice él, sigamos con esta política y con presidentes que van y vienen y con cuartelazos y con constituciones A, B, C, D, E y leyes A, B, C, D que nada nos resulta. Dice, sigamos así y no pasarán, dice textualmente, 20 años en que veamos ondear la bandera de las barras y las estrellas en nuestro Palacio Nacional. Y fue una profecía terrible, y se fue largo don José María Gutiérrez de Estrada, porque él dijo 20 años, pasaron 7, esto fue en 1840. En 1847 ya teníamos a los americanos, concretamente el 15 de septiembre, Día de la Independencia. En ese día izaron la bandera de las barras y las estrellas en Palacio Nacional, tal y como lo había profetizado don José María Gutiérrez de Estrada, personaje ilustre, si los hay, en la historia de México. Aquí vienen luego las luchas entre liberales y conservadores, y como desarrollo yo al servicio del enemigo de México, toda la ayuda estadounidense a quienes le servían, es decir, a los liberales, para vencer a los conservadores. Finalmente, cuando son derrotados los conservadores, pues es cuando don José María Gutiérrez de Estrada, don José Manuel Hidalgo y Esnaurrizar, don Adrián Gull, don Ángel Iglesias, don Alejandro Arango y Escandón y otros muchos personajes voltean sus ojos a Europa en busca de la ayuda europea para frenar a los Estados Unidos y sus ahijados, que eran los liberales.
es muy simple de entender. Los conservadores decían, bueno, podemos contra los liberales, pero no contra los liberales y los Estados Unidos juntos. Por eso la intervención francesa es de hecho una contraintervención, porque los primeros intervencionistas, los primeros que recurren al auxilio extranjero son los liberales desde la guerra de 1847, ahorita les platico ese detalle, y cuando meten a la flota americana al Golfo de México para salvar a Juárez y le dan la victoria. Entonces es cuando los conservadores vuelven sus ojos a Europa. Pero en las escuelas naturalmente enseñan que los conservadores eran puros traidores y que fueron por Maximiliano y que pues, los conservadores eran 3 o 4 pelagatos que hay medios locos que fueron por Maximiliano y lo trajeron. No, México entero, créanmelo, no les estoy diciendo mentiras, se los digo no como historiador sino como caballero, México entero casi estuvo con Maximiliano. Y de hecho la derrota del imperio también se debe no a las fuerzas juaristas sino a las fuerzas estadounidenses y a los rifles y a las armas. Todo eso, muchachos, está en el libro de Al servicio del enemigo de México, debidamente respaldado. Quiero referir la anécdota que ahí viene también, pero para quien no la haya leído, que cuando la guerra del 47 llegó a su fin y que entró el ejército estadounidense a México con el general Scott y que izaron la bandera de los Estados Unidos en el Palacio Nacional, etcétera, etcétera, el ayuntamiento liberal de la Ciudad de México, presidido por don Francisco Suárez Iriarte, le ofreció un opíparo banquete al general Scott y a su Estado Mayor en el desierto de los Leones, que todos ustedes conocen, han ido ahí, ¿no?, a comer quesadillas y a pelotear y tal. Bueno, ahí, en ese lugar tan fresco, tan padrísimo, ahí el general Scott fue agasajado, pero a todo meter, por el ayuntamiento liberal de la Ciudad de México, presidido por Suárez Iriarte, y entre cuyos miembros estaba don Miguel Lerdo de Tejada, que fue ministro de Juárez, y cuyo nombre está con letras de oro en el Congreso de la Unión. Entonces, es una historia de México completamente falseada, completamente distorsionada. Entonces, si yo procuro despertarles esa inquietud y hacerles ver que las cosas no son tan fáciles como las enseñan en la escuela, pues me doy por bien servido. Bueno, pues toda esa labor de desfragmentación, como bien decía este joven, de ahí procedió, y hasta que finalmente pues se apoderaron de los territorios del norte e hicieron triunfar a los liberales en 1867.